Cuando Leonel Fernández ganó las elecciones presidenciales en el año 1996, alguien explicó su triunfo diciendo que el mismo se debió a que estaba en el lugar correcto y en el momento correcto. Y algo parecido fue lo que sucedió con uno de los personajes, o con el personaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Estaba en el lugar y momentos correctos, y yo diría que ante la persona correcta. Así que les invito a que me acompañen en Lucas capítulo 13, para que leamos allí los versículos 10 al 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Aunque Lucas no nos dice ni cuándo ni dónde ocurrió este evento, si nosotros pudiéramos mirar en el contexto, sabremos que se hallaba en algún lugar en la región de Perea. La región de Perea se encontraba al norte de Jerusalén, del otro lado del río Jordán, y en ese momento el Señor se encaminaba a Jerusalén para participar de la Pascua, su última, aquella en la cual Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esa travesía entró en alguna aldea que Lucas no especifica cuál, y en el día de reposo se congregó en una sinagoga y allí enseñaba la palabra de Dios. Ahora bien, toda esta información que Lucas nos da aquí en el versículo 10 nos dice que algo va a suceder en lo inmediato. ¿Y por qué? Bueno, porque cada vez o todas las veces que en los evangelios se describe algo relacionado con el Señor en el día de reposo, se avecina una controversia. Iba a haber una controversia. Los fariseos habían tornado el día de reposo en una carga pesada para el pueblo. En lugar de ser un día de gozo y de alegría en el Señor, era un día sumamente tenso, donde cada paso que uno daba tenía que ser primero cotejado con la enseñanza de los fariseos y de los escribas, porque si no, uno podía encontrarse en un problema con ellos. Habían llenado ese día de reglamentos no bíblicos. No voy a abundar en esto porque no es mi tema, pero al menos quiero señalarles algo que aparece en Hechos capítulo 1, versículo 12. Allí se habla de una extraña medida de distancia. Por lo regular nosotros medimos la distancia en metros, kilómetros, millas, pero aquí hay una medida de distancia un tanto extraña. Dice, camino de un día de reposo. Esa era una medida de distancia para ellos. Camino de un día de reposo. Eso significa que en el día de reposo no podías caminar más de 3 kilómetros ida y vuelta. Porque si caminabas más de 3 kilómetros ida y vuelta, eso era trabajo. Y se prohibía trabajar en el día de reposo. Hasta eso ellos lo habían regulado. Ese era el tipo de regulación que los fariseos habían establecido en torno a la correcta observancia del día de reposo. Pero cuando nosotros vemos al Señor actuar en el día de reposo, nos damos cuenta de que era un tiempo en el cual Dios quería que reinara la gracia, la misericordia y la bondad. Todo lo contrario a lo que enseñaban los escribas y fariseos.
De manera que cuando entramos entonces en el versículo 11, vemos que Lucas nos describe una escena que resultaba idónea para que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios se manifestaran por medio de Jesucristo. Jesús volvió a enseñar nuevamente el verdadero sentido del día de reposo. Era un tiempo de dar felicidad, era un tiempo para sanar, era un tiempo para salvar. Lucas nos dice que el Señor estaba predicando el Evangelio. Pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez Él no centró su atención en el mensaje que estaba siendo proclamado, sino más bien en la actuación de Jesús en favor de una mujer que estaba encorvada desde hacía 18 largos años y no había manera alguna de que se pusiera de pie. Déjenme decirles, yo conocí una persona así una vez y era algo chocante y desagradable verla. Imagínense a una persona así todo el tiempo. Para mí fue algo impactante y no se podía enderezar completamente. No había forma de que pudiera erguirse como estamos nosotros ahora. Así que en esta ocasión el Señor nos va a enseñar la otra cara del Evangelio. La otra cara del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que tiene que ser proclamado, como lo que yo estoy haciendo ahora. Y es ahí donde entra en juego la predicación, que es el medio que Dios ha escogido para salvar a los pecadores. Pero también el Evangelio es un mensaje que tiene que ser modelado. No solo proclamado, sino también modelado. Y es ahí donde entra en juego la misericordia. La misericordia. Cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, Él les dijo en Mateo capítulo 10, versículo 7, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios tiene que ser proclamado. Cuando ustedes vayan, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Y explíquenle a la gente lo que eso significa. Pero Él no dejó las instrucciones que le dio a sus discípulos en ese punto. Él continuó diciendo, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces el Evangelio es predicación y misericordia. Predicación y misericordia. Así que habiendo establecido nuestro enfoque sobre este pasaje, centrémonos por un momento en el objeto de la misericordia de Dios en ese día. Dice en el versículo 11, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y créanme, hermanos y personas que nos visitan, no es difícil imaginar la incomodidad, el dolor y el aspecto hasta cierto punto chocante y desagradable que producía su encorvamiento. No es difícil imaginar que ella no era de ese tipo de personas con el que tú y yo queremos pasar tiempo juntos. Era alguien hasta cierto punto que rechinaba, o sea, que uno rechazaba de alguna manera. Pero en adición a eso, creo que tampoco sería descabellado pensar que tenía responsabilidades en su casa. Su impedimento físico no era un impedimento para que ella cumpliera con ciertas obligaciones en su hogar.
De manera que tampoco es difícil imaginar que al llegar el sábado ella debía estar bien cansada y bien adolorida. No hay que ser muy inteligente para saber que ella tenía muy buenas razones para no ir a la sinagoga en ese día y que era mucho mejor y mucho más cómodo conectarse por internet a la página de la iglesia y mirar el culto por allí. Era mucho más cómodo hacer eso. Sin embargo, a pesar de eso, esta mujer mostró que era deleitosa la comunión con el pueblo de Dios y que Él era digno de ser en gran manera alabado, que su palabra era refrigerio para sus huesos, era medicina para sus huesos, y ella se sobrepuso a su triste y dolorosa condición física, se levantó, se preparó y vino a la sinagoga para buscar refrigerio para su alma afligida a causa del azote de Satanás. Tengan eso en cuenta cuando la salud no ande bien. Cristo ha prometido hacerse presente cada vez que 2 o 3 de entre su pueblo se reúnen en torno a Él. Y ese día pudiéramos ser objetos de su misericordia. De su misericordia. Ella nunca imaginó esa mañana, mientras ella se preparaba para acudir a la sinagoga, que las cosas iban a cambiar drásticamente para ella esa mañana. No pensó que Dios mismo en persona visitaría ese día la sinagoga a la que asistía. Jamás pensó que esa mañana sería objeto de la misericordia, el poder y la gracia de Dios, y que sería librada de su azote de una manera maravillosa y sorprendente, y que su dolor y sufrimiento se transformaría en gozo y adoración. En gozo y adoración. Probablemente ella llegó con una mano en la espalda, pero salió dando brincos de alabanzas por la misericordia de Dios. Ella acudió encorvada ese día, adolorida, cansada, azotada por el diablo, pero al salir se fue sana, libre del influjo satánico, llena de gozo y bendecida por Dios. Qué importante entonces es venir a este lugar. Dios está en este lugar. Él ha prometido su presencia especial cada vez que su pueblo se reúne en torno a Él para proclamar las grandezas de su nombre. Entonces cosas pueden pasar en este lugar, cosas extraordinarias e inimaginables para ninguno de nosotros. Veamos la descripción que Lucas nos hace del momento en que Jesús fue movido a misericordia. Él estaba predicando y de repente él vio a alguien dentro del público, dentro de la audiencia, que captó su atención. Y tan poderoso fue lo que él vio, tan poderoso fue lo que cautivó su atención, que él paró de predicar y se fijó en esa mujer. Y se fijó en esa mujer. Paró su enseñanza. Luego la llamó junto a sí, al alcance de su mano, cerca de él. Y yo espero que ni para mí ni para ustedes sea difícil imaginar oír al Señor diciéndole con ternura: acércate, hija mía, acércate. Yo no sé lo que ella hizo, porque Lucas no lo dice. Yo no sé si ella miró para todos los lados a mí, que me acerque. ¿Y para qué? Pero ella se acercó
Y eso fue algo extraordinario. Nosotros lo leemos como la cosa más natural del mundo. Acércate, hija mía. Y ella se acercó. Pero nosotros tenemos que ver lo que los judíos no vieron. ¿Quién estaba allí? La segunda persona de la Trinidad. ¿Qué dice la Escritura acerca de la pureza y de la santidad de Dios? Que Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Sin embargo, allí estaba Dios mismo en persona, diciéndole a una pecadora: ven, acércate, que yo quiero tocarte. Yo quiero que tú estés tan cerca que mi mano pueda tocarte. Él no se contaminó por el pecado de ella, pero ella fue bendecida por la santa humildad y misericordia de Él. Y eso está disponible para nosotros también. Y Él le dijo: eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Qué hermosas palabras escuchó esta mujer. 18 años de su vida encorvada, y de repente alguien pone su mano sobre ella y le dice: quedas libre de tu azote. Y ella se endereza. Nadie más en el mundo le podía dirigir tales palabras. ¿Y saben qué? Lo imposible ocurrió. A plena vista de toda la congregación, la que había estado encorvada ahora estaba de pie, derecha y glorificando a Dios. Eso fue algo sumamente notorio, porque una persona con ese impedimento físico no pasa desapercibido. No pasa desapercibida. De manera que la gracia, la misericordia, la bondad y el poder de Dios se manifestaron en esa mañana en medio de esa sinagoga de una manera más que evidente. Y este es el propósito de toda la obra de Jesús, el cual también es el nuestro: que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si Dios no es glorificado en lo que hacemos, vano es. No sirve para nada. No sirve para nada. Dios tiene que ser exaltado, ensalzado, glorificado, y su pueblo tiene que ser beneficiado. Si no, lo que hacemos no sirve para nada. Ante un despliegue tan asombroso del poder, la gracia, la misericordia de Dios, ¿qué esperaríamos nosotros? Uno esperaría un desborde de alegría, y que toda la congregación, ante una sugerencia del principal de la sinagoga, prorrumpiera, se levantara y prorrumpiera en un cántico de alabanza a Dios, con cánticos de gratitud para celebrar su misericordia. ¿Y fue eso lo que sucedió? No, no fue eso lo que sucedió. De la misma manera que muchos no entienden el mensaje proclamado, también hay muchos que no entienden el mensaje modelado. Así que veamos en el versículo 14 la reacción del religioso. Dice: pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. La palabra indignado que se usa aquí describe un estado de enojo que la persona se siente ofendida, agraviada, herida muy profundamente. Eso produjo en el oficial de la sinagoga la misericordia de Dios. Yo espero que en el corazón de ninguno de ustedes la misericordia de Dios produzca lo que produjo en este hombre. Este hombre debió conocer muy bien a esta mujer y el sufrimiento que ella experimentaba. Quizás hasta había orado por ella.
Sin embargo, cuando la vio libre de su azote, no se gozó con ella. No hizo lo que nos dice Pablo en Romanos 12, que nos gocemos con los que se gozan, que nos alegremos con aquellos que son alegrados por haber recibido el beneficio de la misericordia y la bondad de Dios. Él debió gozarse, pero prefirió indignarse. Él debió glorificar a Dios, pero prefirió añadir más pecado a su corazón, rechazando la obra de Dios. Él prefirió ser un hipócrita a convertirse en un verdadero adorador. Él prefirió que su corazón continuara encorvado a causa del yugo de su religión hipócrita, a ser libertado por la gracia de Cristo. La mujer estaba encorvada físicamente, pero él lo estaba de corazón. Ella salió erguida de cuerpo y de alma, glorificando a Dios. Este hombre continuó encorvado bajo el yugo de su pecado. Él dice: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. Y cuando el Señor lo oyó, no se quedó impasivo ante esa reacción, sino que más bien le dijo en el versículo 15: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Dice el versículo 16: y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Noten, hermanos, que el Señor no solamente se dirigió al principal de la sinagoga. No, Él se dirigió a toda la congregación. Él se dirigió al principal de la sinagoga y a todos aquellos dentro de la congregación que pensaban como Él. Por eso les dijo: ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno en el día de reposo y lo lleva a beber? Ahora noten algo, para que ustedes mismos juzguen si la calificación, la opinión que el Señor emitió de este hombre era correcta o no. Él le llamó hipócrita. Según la concepción farisaica, desatar el buey o el asno en el día de reposo y llevarlo a beber era trabajo. Traerlo de beber y llevarlo al pesebre otra vez y atarlo era trabajo. Era trabajo. Y ellos hacían eso sin ningún problema de conciencia en el día de reposo. Lo que en realidad les dijo fue: ¿en verdad ustedes piensan que se debe permitir que Satanás mantenga en esclavitud a esta mujer un solo segundo más porque es el día de reposo? ¿De verdad ustedes creen eso? ¿De verdad ustedes piensan que eso es correcto? ¿Ustedes no se dan cuenta de que cuando ustedes desatan un buey, un asno y lo llevan a beber, ya están haciendo trabajo? Y a esta hija de Abraham que Satanás había tenido atada 18 largos años, no debía ser, no merecía ser libertada en el día de reposo. No es en el día de reposo el día cuando más que nunca uno debe esforzarse por destruir las obras del diablo y hacer la voluntad de Dios. No es este el día que hizo Jehová para que nosotros nos gozáramos y nos alegráramos en él. No este es el día que Jehová hizo por causa del hombre y no al hombre por causa del día. Pero hay algo más detrás del lenguaje retórico de nuestro Señor. La razón que estaba detrás de desatar al buey o al asno en el día de reposo y llevarlo a beber, ¿saben ustedes qué era? La misericordia. No hacerlo era un acto de crueldad. Dejar un animal todo el día amarrado, sin beber ni comer, era un acto de crueldad. Lo mismo pasa con las vacas lecheras.
Las vacas lecheras, si no son ordeñadas, pueden degenerar en una enfermedad de sus ubres. Ellas tienen que ser ordeñadas todos los días, aunque sea el día de reposo. No hacerlo es un acto de crueldad. De manera que es correcto hacer misericordia. Pero el Señor espera que nosotros hagamos misericordia con mucho más razón a uno de sus hijos. Él no está tan interesado en bueyes y en asnos como lo están en ustedes. Entonces nosotros debemos hacer misericordia en el día de reposo. Esta hija de Abraham tenía que ser objeto de una misericordia mayor que la que le brindamos a un buey o a un asno. De manera que modelamos el carácter de Dios cuando hacemos misericordia. Pecamos contra Dios cuando no hacemos misericordia a quien es debido. Y tenemos el poder para hacerlo. ¿Qué nos dice la Escritura? En Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Entonces nosotros no tenemos opción. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sido objetos de la misericordia de Dios. Todo aquel que ha sido objeto de la misericordia de Dios queda obligado a ser misericordioso. Eso es lo que dice Lucas 6:36. Sed misericordiosos, así como, de la misma manera que vuestro Padre es misericordioso. Vuestro Padre fue misericordioso con ustedes. Él espera ahora que nosotros hagamos lo mismo con nuestro prójimo. No tenemos escapatoria. Si somos hijos de Dios, tenemos que tener su carácter. Y su carácter es misericordioso. Así que Jesús mostró el verdadero carácter de su Padre Celestial al hacer misericordia a esta mujer. Y eso produjo dos reacciones en los que estaban allí presentes. Versículo 17. Y al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué extraño, qué extraña reacción. Vergüenza y regocijo. Vergüenza y regocijo. Qué extraño. El argumento de Jesús había sido tan aplastante y su reprensión tan efectiva que todos sus adversarios fueron silenciados y avergonzados. Silenciados y avergonzados, y con eso mostraron en alguna medida sensibilidad espiritual. Algo que esta generación ha perdido. Algo que esta generación ha perdido. ¿Cuánto quisiéramos ver a pecadores avergonzados ante la proclamación del Evangelio? Pero eso no es lo que vemos hoy. Hoy vemos a pecadores marchar por nuestras calles mostrando el orgullo de su pecado. El orgullo de su pecado y rechazando todo argumento evangélico. ¿Cuánto quisiéramos ver en los pecadores de hoy la vergüenza de estas personas? Ellos fueron silenciados. Ellos fueron avergonzados. Así que si tú estás aquí y tú no eres cristiano, si tú nunca te has convertido a Cristo y tu pecado es expuesto hoy y produce en ti vergüenza, pero eso no te lleva al arrepentimiento, tampoco sirve. La sensibilidad espiritual tampoco sirve si no me lleva al pie de la cruz, si no me lleva humillado al arrepentimiento, si no me lleva a clamar por el perdón de mis pecados.
No se trata de tener mera sensibilidad espiritual. Se trata de tener sensibilidad espiritual y arrepentirme de mi pecado. Si tienes sensibilidad espiritual y no te arrepientes, estás igualmente perdido. Estás igual que aquel que no se avergüenza de su pecado. Pero el mensaje del Evangelio expresado por medio de la misericordia también produjo y produce gozo. La mujer sanada y el pueblo en sentido general se regocijaron por todas las obras gloriosas que Dios estaba haciendo a través de Jesús. Porque el efecto inmediato de la misericordia cuando produce salvación es gozo, es alegría en la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que ese gozo se produce aquí en la tierra y en el cielo también. Dice la Escritura que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ese mismo gozo también lo hay entre el pueblo de Dios cuando alguien dice: me arrepentí, creí, soy de Jesús. Finalmente, el Señor expone dos parábolas cuyo significado es muy probable que su audiencia no entendiera, pero que espero que por la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu ustedes puedan entender. Versículo 18. Lucas 13, versículo 18. Entonces decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. No debemos pensar que no hay ninguna conexión entre la sección anterior y estas dos ilustraciones que el Señor está trayendo aquí, porque sería erróneo, porque ciertamente hay una conexión. Así que espero poderles mostrar esa conexión. En este pasaje, aunque Jesús estaba enseñando la palabra, recuerden que les dije, el foco de atención de Lucas no estaba en el mensaje que el Señor estaba predicando, sino que Él lo puso en lo que el Señor hizo con aquella mujer. Él puso su atención en el poder, la misericordia y la gracia del Señor ante la miseria que causa el pecado en nosotros. Así que al traer esta ilustración, la cual Él también usa en Mateo 13, algunos se confunden. En Mateo 13 está en otro contexto. Aquí en Lucas 13 está en otro contexto distinto que yo espero mostrarles. Aquí en Lucas 13 o en Mateo 13, el énfasis del Señor es la predicación del Evangelio. En Lucas 13, el énfasis del Señor es la otra cara del Evangelio, la misericordia. Por eso en Mateo 13, Él hace tanto énfasis en esto. El que tiene oídos para oír, oiga. Si ustedes van a Mateo 13, sobre todo a la parte de la explicación, acompáñenme allí. Vamos a verlo directamente. Mateo 13. Versículo 18. Oigan lo que dice. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué fue lo que el Señor dijo? A todo el que oye la palabra predicada y no la entiende. Versículo 20.
Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Oye la palabra. ¿Ven el énfasis? Versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Entonces, si nosotros nos vamos al final del capítulo, encontramos las mismas dos parábolas que el Señor está usando en Lucas 13. Dice, el reino de los, versículo 31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, etc. Y en el versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. ¿Dónde está el énfasis? El énfasis está en escuchar la palabra predicada. Pero cuando vamos a Lucas 13, el contexto nos dice que aquí el énfasis es la palabra modelada por la misericordia. La palabra modelada por la misericordia. Así que el Señor usa las mismas parábolas para enfatizar dos aspectos distintos del Evangelio: la predicación y la misericordia. Y esto lo vemos ejemplificado una y otra vez. Lo vimos en Mateo capítulo 10, que lo citamos al inicio, cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar. Él les dice, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no se contenten con eso. Sanad enfermos, curad leprosos, resucitad muertos. Dad de gracias lo que de gracias recibisteis. Tienen que predicar, pero tienen que hacer misericordia. Y cuando entramos en el libro de los Hechos, eso es lo que vemos. Vemos, por ejemplo, en Hechos 3 y 4, a un Pedro y un Juan entrando al templo por la puerta de llamada la Hermosa, y encontrándose allí a un cojo de nacimiento. ¿Y qué hacen ellos? Él está pidiendo limosna. Ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Te damos la gracia, la misericordia y la compasión de Dios en Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó después? La gente se aglomeró alrededor de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Predicar el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos que este local se quede corto. Predicar y tener misericordia, o hacer misericordia. Si nosotros hacemos eso, este lugar recién construido o tendrá que ser ampliado o tendrá que ser mudado, porque la ciudad de Jarabacoa no resiste el poder del evangelio predicado y modelado, ni ninguna ciudad. Ni ninguna ciudad. Así que estos dos componentes del Evangelio, aunque parecen algo tan diminuto como un grano de mostaza y un poquito de levadura, por el poder de Dios crecerán hasta transformar el corazón de individuos y de la sociedad de Jarabacoa. Yo no sé, ahora el pan se compra en la panadería. Hasta no hace mucho, el pan se hacía en las casas. Los más viejos aquí recordarán algo de eso. Un poquito de levadura era suficiente para leudar toda una masa. Un poquito. Una pequeña semilla da lugar a un árbol grandísimo. Eso es lo único que el Señor nos está pidiendo. Siembren un poco de la levadura del Evangelio. De paso, esta es una de las pocas veces en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia que la levadura se usa en sentido positivo. Pero el Evangelio es así.
Lo único que nosotros necesitamos hacer es inyectar una pequeña dosis del Evangelio en un corazón, y el Espíritu Santo hará el resto. El Espíritu Santo hará el resto. Lo único que nosotros tenemos que tomar es una pequeña semilla del Evangelio y enterrarla en la tierra fértil de un corazón. Y el Espíritu Santo hará el resto. En pocos siglos, después de pronunciar el Señor estas palabras, el Evangelio de Jesús crecería hasta abarcar todo el mundo civilizado. Sería un árbol verdaderamente grande. Habría leudado realmente toda la sociedad del mundo grecorromano. Todos los estratos de la sociedad y del pensamiento humano quedaron leudados por el Evangelio. Las artes, la ciencia, la política, la educación, la justicia y hasta el deporte. Así que, hermano, proclama el Evangelio, pero hazlo como Jesús enseñó aquí. Predica la palabra y modela la palabra haciendo misericordia, si en verdad tú quieres ser eficaz. Si en verdad tú quieres ser efectivo y hallado fiel, porque de eso es que se trata. Tenemos que ser fieles, y Él nos ha enseñado que el Evangelio debe proclamarse y debe modelarse ante las personas incrédulas. De paso, predicar el Evangelio es de entrada un acto de misericordia. Solamente proclamar el Evangelio es un acto de misericordia. Una iglesia que predica y no hace misericordia, ¿saben a qué es comparada? A una bala sin pólvora. Una bala de salva no mata a nadie. No mata a nadie. Y nosotros queremos sacar pecadores del mundo para traerlos al reino de Cristo. ¿Saben la paradoja entre pescar peces y pescar hombres? El pez es sacado de su hábitat y muere. Cuando yo pesco pecadores, yo estoy sacando hombres de su hábitat, pero no para que mueran, sino para que vivan en Jesucristo. Para que vivan en Jesucristo. Entonces es para eso que nosotros tenemos que predicar, y es para eso que nosotros tenemos que hacer misericordia, para dar vida en Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando lo halló camino a Damasco? Pero levántate, ponte en pie, porque para esto mismo me he aparecido a ti. Y te enviaré a tu nación, y te enviaré a los gentiles, para que abras sus ojos. El Evangelio nos hace oftalmólogos del alma, oculistas del alma, para devolver vista espiritual a ciegos espirituales, para que abra sus ojos, para que se arrepientan, para que pasen de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de los ídolos a Dios, para que hallen herencia entre los santificados. Pero ese no era el objetivo solamente de Pablo, ese es el objetivo mío y tuyo. Tenemos que predicar el Evangelio, pero tenemos que hacerlo a la manera de Jesús, predicando y modelando. Unas palabras antes de terminar. Como seres humanos, estamos llenos de toda clase de necesidades. Vivimos en un mundo caído.
Yo creo que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Este mundo tiene sitios muy hermosos, pero por lo regular nosotros no nos quedamos mucho tiempo en esos sitios. Por lo regular pasamos 2 o 3 días en un lugar de ensueño y luego volvemos a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, a coger lucha, a pasar trabajo. Hay muchos que tienen necesidades de ser escuchados. ¿Saben ustedes que aquellos que están PM, y yo veo muchos rostros de personas que no son de estas latitudes? PM significa pasado meridiano. Pasado meridiano significa más de 60 años. En otras palabras, que nos estamos haciendo viejos. ¿Saben de qué tenemos necesidad? De un oído. La mayoría de las personas que pasan de los 60, 70, pueden tener necesidad de comida. Pero de lo que más tienen necesidad es de alguien que los escuche hablar de cuando ellos tenían 20 y 25. La mayoría de los que estamos aquí ahora estamos como un pitcher en el béisbol cuando tiene un corredor en primera. ¿Cómo se pone el pitcher cuando tiene un corredor en primera? De lado. Y mira la señal del catcher y luego ¿qué hace? Mira el corredor. La mayoría de nosotros estamos casi a la mitad. A la mitad. Miramos hacia el futuro, pero le damos un vistazo a nuestro pasado. Pero llega un momento donde solamente miramos al pasado. Aquellos días donde teníamos la fortaleza, donde nos sentíamos llenos de vida y donde el mundo estaba por delante y bajo nuestros pies. Y cuando las personas están PM, quieren un oído para que les oiga. Hacer misericordia, por tanto, a personas de ese tipo es ir y sentarse y dedicar tiempo con ellos y beberse una taza de café, y lo único que usted va a tener que hacer es decirle: cuénteme de usted. Y ya, yo les aseguro que no van a decir más nada hasta que se despidan, porque esa persona va a comenzar a hablar de cuando se casó, de cómo conoció a su marido, de los hijos que tuvo, de dónde están sus hijos, aquel que se murió, el otro que estudió medicina y se fue fuera, y le va a contar toda su vida, y usted va a emplear unos 20 minutos, media hora en escucharlo, y al final usted le va a dar las gracias por el café y qué bueno, y esa persona va a quedar complacida. Entonces hay personas que tienen necesidad de ser escuchados, pero ¿saben qué? Hay otros que tienen necesidad de ser abrazados. Son personas que están solas, son personas que tienen poco contacto con otros y quisieran que alguien se les acercara y tuviera un gesto de cariño con ellos, que le pusiera una mano en el hombro, que le ayudara a bajar la acera. Tienen necesidad de contacto físico. Otros tienen necesidad de ser estimados, porque esta vida les ha golpeado duro y han sido poco apreciados hasta por sus mismos padres. Y a veces nosotros nos enteramos de eso. Y esas personas tienen necesidad de palabras amables, de que les hablemos quedamente al corazón. Otros necesitan ser confrontados en su pecado. Necesitan ser confrontados. Les hacemos misericordia cuando les confrontamos, cuando no los dejamos en su pecado, sea por ignorancia o no.
Pero ellos necesitan que nosotros nos acerquemos y les digamos: mira, yo no te veo andando en la voluntad del Señor. Yo no creo que tú estás andando en el camino del Señor. Yo no creo que tú estás en esto y en aquello. Tú estás siendo guiado por el Espíritu. Eso es hacer misericordia. No se trata necesariamente o únicamente de proveer vestido, de proveer alimento. Esas son cosas que se ven. Yo sé cuando una persona necesita ropa, yo sé cuando una persona necesita alimento, pero muchas veces este otro tipo de necesidad del que yo les he estado hablando no se ve en la cara. Se requiere tiempo, se requiere observación, se requiere de tener una disposición y un corazón como lo tuvo nuestro Señor. Como aquella ocasión donde el Señor se para ante una gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos. Y no fue porque tenían hambre, y no fue porque habían enfermos. Dice, porque eran como ovejas sin pastor. Eso no se veía en la cara. Eso el Señor lo vio en el corazón de ellos. Y usted me dirá: yo no puedo ver el corazón. Sí, es verdad que nosotros no podemos ver el corazón, pero muchas veces esa misericordia es hecha a otros miembros de la iglesia. Yo no estoy abogando por la misericordia exclusiva a miembros de la iglesia, pero en ocasión es a miembros de la iglesia. Y esa persona que es miembro de la iglesia, que es cristiano también, tiene el mismo espíritu que tú tienes morando en tu corazón. Nosotros podemos, por medio del Espíritu, en dependencia de Él, en oración a Él, pedirle que nos guíe y saber de qué cosas esta persona tiene necesidad en su corazón. En su corazón. Otros necesitan ser animados a continuar en la carrera. Todos los días, nosotros tenemos situaciones que entorpecen nuestro correr, nuestra carrera en Cristo. Todos los días. No hay día del mundo donde nosotros no tengamos un tropiezo. Así que nosotros podemos animarnos los unos a los otros a continuar en la carrera, a continuar en la lucha, a continuar con la lectura de la palabra, la oración, la vida de la iglesia, todos los días. Hay quienes tienen necesidad de eso.